Hay algo de los que quisiera hablarles que nos permita tener una imagen lo más linda y clara de Dios. ¿Cómo es que el amor de Dios es tan grande? ¿Y cómo es que en Él podemos tener esperanza de salvación? Los seres humanos nos equivocamos, cometemos errores, paso a paso. Es la triste realidad. Y mientras más separados del Señor estamos, los errores son más terribles. Pero la esperanza está cifrada en que si nos acercamos a Jesús, nos tomamos de la mano de Jesús, seguimos una intimidad, una relación íntima con Jesús, las cosas van a ser diferentes. No tenemos nada que temer, mis hermanos. El que está al control es Dios, no el enemigo. Que el enemigo está haciendo daño, sí, y le queda poco tiempo. Por eso anda como león rugiente. Y por eso necesitamos estar apercibidos, alertas. No dormirnos. Un descuido, un pequeño descuido, puede abrir la puerta para hacer un gran desastre. Y tengamos presentes que en medio de esas decisiones malas que tenemos, la presencia de Dios sigue buscándonos. No ahuyentamos a Dios cuando pecamos. ¿Escucharon eso que dije? A mí me gustaría escuchar un amén. No ahuyentamos a Dios cuando pecamos. Eso no fue lo que pasó en el jardín del Edén. El hombre se escondió, pero Dios lo buscó. Ese es Dios. Y es por eso que tenemos esperanza, porque si fuera por los seres humanos, nos mantendríamos escondidos, huyendo de Dios, cuando Dios lo que quiere es salvarnos. Vamos a hacer alusión a Lucas, capítulo 15. Vamos allí al libro de Lucas. Omar, si lo pones ya en presentación. En Lucas capítulo 15 encontramos allí algunas parábolas. En realidad Jesús en los primeros versículos de este libro habla de 3 parábolas que debían quedar lo más clara posible para que no perdiéramos de vista una lección preciosa. Yo no voy a hablar de las 2 primeras. Voy a referirme a la parábola que encontramos en el versículo 11, para ser más exactos. Versículo 11 en adelante. No es nada nuevo para nosotros. La parábola del hijo pródigo. Jesús usó esa parábola para referirse allí, para referirles una gran lección a sus hijos. Esa lección es para nosotros hoy. Ahora, hay detalles que de pronto al estudiar esa parábola hoy pueden ayudarnos para que sea más comprensible la idea que tenía Jesús cuando hizo alusión a la parábola. ¿Quieren ir conmigo, por favor? Vamos allí al libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Vamos a hacer una lectura bien rápida para luego detenernos en algunos pasajes. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el dinero, el menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa, en casa de mi padre, con abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Verso 18,
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó y le dijo, y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponledle un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Conocemos esa parábola, ¿verdad? La hemos leído. Y cada vez que la leo, les confieso, hay algo especial. Cada vez que tengo la oportunidad de leerla de nuevo. Quisiera que reflexionáramos en algunos asuntos sobre esta parábola. En primer lugar, dice que un día el hijo más joven, porque ¿cuántos tenía este caballero? 2. Y el hijo más joven se le acercó y le dijo: dame lo que me pertenece, dame mi herencia. ¿Sabe que esto causó una impresión muy especial en un teólogo americano de nombre Kenneth? Él estaba estudiando y trabajando en Oriente, y esa lectura hizo que se vinieran muchos pensamientos a su mente. ¿Qué realmente estaba haciendo ese jovencito? Noten que la Escritura dice que el más joven lo hizo, le pidió la herencia. Y otra versión dice que el padre repartió la herencia entre los 2 hijos. No fue sobre el hijo menor nada más. Les dio la herencia a ambos. Este teólogo se tomó la libertad de hacer lo siguiente. Fue a las villas a consultar cómo se entendía una parábola como esta, cómo ellos podían percibir una parábola como esta. Anduvo en medio de valles. Y una cosa, en Nínive usted puede estar y todos los servicios son como aquí en Colombia, lo ven allí, ¿verdad? Sí, encuentra facilidades, pero cuando usted sale de Nínive y ya a 100 kilómetros de distancia, ya no hay nada. Este caballero, tomando ese riesgo, fue de villa en villa para hacer unas preguntas. Y miren las preguntas que se ideó. La pregunta era, después que le leí el pasaje que acabamos de leer, alguien preguntaba a él: ¿ha pedido aquí en el pueblo alguna vez algo así? En todas las villas que iba. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Nunca. La otra pregunta, ¿se atrevería alguien a hacerlo? ¿Cuál fue la respuesta? De ninguna manera. ¿Qué pasaría si alguien lo hiciera? La respuesta que encontró en las villas: su padre se enfadaría, y mucho, y lo más probable, que se negaría. ¿Por qué? La respuesta, similar en todos los lugares donde él estuvo, en esa misma cultura. La respuesta, porque pedir eso significaría que su hijo estaba deseando la muerte de su padre. Hermanos, así fue el pedido atrevido de ese muchacho. Era una manera de decir: muérete. No me importas, me da lo mismo tenerte o no tenerte, dame lo que es mío. Y ustedes saben algo, y creo que hasta entre nosotros se cumple. La herencia se hace efectiva una vez que la persona muere. La herencia se hace efectiva. ¿Cómo es posible pedir una herencia si todavía está vivo?
Creo que el mensaje de Oriente también en el Occidente es igual. Creo que no nos sentiríamos nada halagados de que vengan nuestros hijos a decirnos: padres, denme lo que me corresponde. Se resultaría ofensivo, sin lugar a duda. Saben que en el Medio Oriente el asunto de la vergüenza, del honor, es algo muy importante, más que para nosotros. He leído noticias en Pakistán, pasan muchas cosas, y yo creo que Anita puede dar fe, su familia, parte de la familia de su esposo, y en otras secciones de Oriente, muy delicado. Hace poco leí una noticia donde un hombre pakistaní, no soportando la vergüenza que le hizo pasar su hija por casarse con un hombre que ellos no habían aprobado, sencillamente por el hecho de que ella decía que lo amaba, se fue de su casa, se casó con ese hombre, tuvo 2 hijos, y cuando el padre tuvo la oportunidad, les mató. ¿Por qué? Por honor. Por honor. El honor de la familia se defiende aún con la muerte. Qué tremendo. Esto que estaba haciendo el muchacho traía un deshonor increíble a ese padre. Pero el padre, dice la Escritura, que le dio lo que el hombre estaba pidiendo. Kenneth, este teólogo, se encontró 2 casos. Uno de los que se encontró fue en Irán. Y el caso de Irán fue muy interesante. El hijo de un millonario le pidió que le diera su herencia también. Fueron 2 casos excepcionales. De todos los que preguntó, que decían: no, nunca, nadie lo ha hecho. Se encontró 2. En Irán, ese jovencito se lo pidió a su padre millonario, y el padre millonario, enojado, avergonzado, porque eso era un oprobio para la familia, mató a su hijo. El otro caso lo encontró en Siria. El hijo también de un hombre rico vino a hacer el mismo pedido. A los 3 días el padre falleció. Y cuando estaban en el funeral, la madre dijo que después de lo que había hecho su hijo, había provocado tanta vergüenza, tanto deshonor, tanta tristeza, que el padre había muerto y que lo que había sentido era como, con ese pedido, como si un cuchillo le hubiese traspasado el corazón. Esos fueron los 2 casos únicos que se encontró en esto. Ahora, mi pregunta: ¿por qué el Señor se da el tiempo de ilustrarnos algo como esto? Porque saben, de alguna manera el pecado es como una lanza que atraviesa el corazón de Dios. Duele. A Dios le duele. Más que vergüenza es dolor. Más que deshonor es tristeza lo que siente Dios. Cuando Pablo dice que Cristo se anonadó a sí mismo, dice así la Escritura, ¿verdad? Jesús se anonadó a sí mismo. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos ricos en Él. A Dios no le interesó su honor, a Dios le interesas tú. No el honor, tú y yo somos lo más importante. Qué bueno no olvidarlo, ¿saben? Porque teniendo eso presente, ¿qué diferencia habría en nuestro trato con el que hierra? Con nuestro trato con nuestros hijos, con nuestro trato con nuestros familiares, con nuestros amigos y hermanos. Dice la Escritura que a los pocos días, saben, si no nos hemos detenido a leer esa partecita, es que el padre le entrega a sus 2 hijos la herencia, pero no todo era dinero, eran propiedades. Y dice que a los pocos días esto da la impresión de que el joven rico se tomó el tiempo para vender, y vender lo más rápido posible.
porque a los pocos días el hijo, dice, menor vendió lo que su padre, dice esta versión más clara, de pronto que la versión que leemos con frecuencia, lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Siempre hemos creído que el problema que tuvo ese jovencito, que el pecado más grande fue malgastar todo el dinero. Pero el pecado más grande de este joven no fue eso. El pecado más grande de este joven fue separarse de su padre, abandonar su casa, irse lejos de su padre. Ese fue el pecado. Una vez que esa separación ocurre, viene lo demás. ¿Y saben lo otro? El corazón del pecado es poner dudas de lo grande y maravilloso que es Dios hacia nosotros. Pudiera haber hecho la pregunta al inicio, pero la puedo hacer ahora. ¿Alguna vez siendo un niño, un adolescente, un joven, sentiste las ganas de salir de casa? ¿De huir de casa? Me voy de esta casa. Aquí nadie me quiere. No me dan lo que pido. Mira cómo me castigaron, cómo me dejaron las piernas. ¿Alguno sintió deseo de escapar, de irse? Veo algunas cabecitas que se mueven. Yo confieso, sí, por mí también pasó. Algunos acontecimientos. ¡Ey! Gracias a Dios que no cometimos esa locura, ¿verdad? ¿Saben que es mucha gente? El caso del hijo pródigo no es un caso aislado. El año pasado, según algunas estadísticas que pude escuchar, 1.6 millones de jovencitos huyeron de casa. ¿Escucharon eso? 1.6 millones. Incluso hombres que se han ido de casa. Según las estadísticas, 500,000 hombres. Ganando buen dinero aquí en Estados Unidos y en otros países. Pero de pronto por una bancarrota, por un problema, por una situación, en fin, tomaron una decisión triste como esa. De esos adolescentes que se fueron, muchos terminaron en la calle prostituyéndose y dándose cuenta la gran mayoría de ellos que en verdad no es mejor estar fuera de casa. Pero ya como que fueron muy lejos para regresar. Así trabaja el enemigo. Este jovencito entonces se fue lejos allá, a darse el gusto, dice la Escritura, que allá se dedicó a darse el gusto, dice esta versión, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Y qué fácil es gastar todo el dinero. ¿Saben, mis hermanos? Qué fácil es gastar. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Qué fácil es gastar el dinero. Y este muchachito no le tomó mucho tiempo para darse cuenta que ya no había dinero. Porque si no se produce, si no se ahorra, si las entradas no son mayores que los gastos, entonces finalmente quedamos igual. Se gasta todo. Comenzó a vivir una vida perdida, es lo que dice esta versión y otras, dándose su gusto. Y finalmente todo el dinero perdido. Dice la parábola que llegó a un punto que ya no tenía para comer. ¿Qué tuvo que hacer? Allí en esa comarca lejos, acercarse a alguien que tenía una hacienda, que tenía trabajo. Y ese caballero le ofreció el único trabajo que tenía disponible. Ve allá, alimenta a los cerdos. ¿Saben qué me ilustra eso, mis queridos? Lo bajo que podemos llegar cuando nos vamos lejos de Dios. Lo bajo que podemos llegar. Si en algo disfruta el enemigo es en eso. Después de ser hijos del rey, hacernos míseros jornaleros que alimentan cerdos.
Ese es el trabajo ¿de quién? Del enemigo. Por eso qué bueno estar en casa. Qué bueno mantener una relación íntima con el Dios, nuestro Padre, el dador de toda cosa buena, y no olvidarlo nunca. Pero si en algún momento lo olvidáramos, recordemos esta parábola porque hay una lección. Hay una lección. Terminó dándole de comer a los cerdos, dice la Escritura, y alimentar a los cerdos no era el trabajo de mayor orgullo para un judío, pero ahí estaba. Versículo 17, después de decir todas esas cosas, dice volviendo en sí. ¿Qué significa? Recapacitando, dándose cuenta de lo que había perdido. Se dio cuenta de la locura que había hecho. Y saben, mis queridos, el pecado no tiene explicación. El pecado es una locura. Cada vez que mientes, que miento, cada vez que tomamos algo que no es nuestro, cada vez que hacemos algo que no está bien con nuestro prójimo, cada vez que hacemos eso, que pecamos, estamos cometiendo una locura. ¿Queda claro? Es una locura. No tiene explicación. ¿Cómo? Si somos los hijos de Dios, ¿cómo? Pero qué fácil, volviendo en sí. Alabado sea el Señor que su Espíritu sigue haciendo el trabajo. Alabado sea el Señor. Que no todo se pierde cuando alguien comete una locura. Y como dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, no se enorgullezca de eso. Cuidado. Porque con el enemigo se pueden hacer locuras. Solo con Dios estamos en plena capacidad de hacer elecciones correctas. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre que no están en esta condición como estoy yo? Y precisamente el enemigo paga mal, trata mal a sus siervos. Dios no, Dios trata bien a sus siervos. El enemigo les paga mal, pero Dios ¿cómo les paga? Bien. Dios paga bien, amados. Ese es uno de los mensajes poderosos de esta parábola. Dios paga bien. Dios da bendiciones. El enemigo no. El enemigo busca destruir y destruir y destruir y hacerte añicos. Eso es lo que quiere. Pero en Dios hay esperanza. Volvió en sí. El Espíritu sigue trabajando. Dice luego, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y aquí perezco de hambre. ¿Saben? Este caballero teólogo encontró algo interesante. La diferencia entre un jornalero y un siervo. La condición de un siervo era mejor que la de un jornalero. Porque un siervo que ofrecía su trabajo a un amo estaba protegido por su amo. Pero la de un jornalero no. A un jornalero se le daba una jornada de trabajo, se cumplía con eso y ya. Y esa era la condición de este caballero. Volviendo en sí. Me gusta de ese texto y por eso lo subrayo. Volviendo en sí. Y verso 20, saltamos un poquito y dice, cuando aún estaba lejos. ¿Quién estaba lejos? El jovencito que había decidido volver a casa. ¿Y quién lo estaba viendo? Su padre. ¿Qué casualidad? ¿O era ese padre ahí siempre con la esperanza? Y sabe que esto no lo ilustra todo, porque el padre aquí se ilustra como esperando, pero Dios nos busca. Pero de alguna manera ilustra. Este padre esperando, el Espíritu haciendo su trabajo y trayéndolo, pero ya estaba allí. Y ese es el trabajo de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un trabajo de equipo. Pero el Padre esperando que el Espíritu lo trajera. Y eso estaba haciendo. Y dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio el Padre. Es que de hecho, nuestro Padre
sabe dónde estamos, no nos pierde de vista. Y fue movido a misericordia. ¿Qué le correspondía a ese jovencito? ¿Saben lo que le correspondía? Morir. Ya les dije que el asunto de vergüenza y de honor era importante para Oriente. Mucho. ¿Saben qué dice el libro de Deuteronomios? Que un hijo contumaz como este debía ser sacado afuera y apedreado. Eso era lo que le tocaba. Pero su padre, movido a misericordia, corrió donde él estaba. Y saben que hay un hecho aquí interesante. El padre corre. ¿Y corre por qué? Porque lo ama. ¿Por qué? Porque había una esperanza. ¿Por qué corre? Porque era importante para él. Saben, los ancianos en Medio Oriente que tienen responsabilidades no corren. Correr es una vergüenza para un anciano. ¿Sabían eso? Así es. Y a este padre no le importó la vergüenza. Corrió. Corrió a buscarlo. Su compasión fue tan grande que corrió para salvar a quien le correspondía morir. Para proteger a quien debía pagar con su vida su error. Pero el padre corre, el padre lo esperaba. Ya les decía que los padres no corren en el Medio Oriente. Un terremoto en 1964. Estaban allí algunos ancianos, 4 ancianos para ser más exactos, en una reunión espiritual. Ocurrió el terremoto, todo el mundo espantado corriendo, pero esos líderes no. Caminaron, pero lo pagaron con su vida. A ese punto, prefieren no correr aunque esté en juego la vida. Otro dato interesante, un pastor de una iglesia ortodoxa en 1972, me llamó la atención ese dato. Ese pastor corrió por un asunto de un accidente que ocurrió y por eso, por haber corrido, lo destituyeron, fue expulsado de su cargo por haber corrido. Nosotros no entendemos eso. Tenemos que mirar la cultura para poder entenderlo. Que cuando Jesús dijo que ese hombre corrió, cuando vio a su hijo, estaba arriesgando su propia vida por salvar la vida de un hijo que no lo merecía. ¿Es eso lo que hace Dios por ti y por mí? Yo tendría que decir a eso amén, ¿no les parece? ¿Qué es lo que hace Dios por ti y por mí? Correr el riesgo hasta la muerte para que tú y yo tengamos vida. ¿Y acaso no fue eso lo que hizo? Alabado sea Dios. Hermanos, aunque el enemigo trata de desvirtuar el carácter de Dios y su amor, qué lindo es cuando en esto realza más bien el amor maravilloso de Dios. Cuando el enemigo se empeña a desdibujarlo es cuando más grande se hace Dios con su amor maravilloso. Dice el verso 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio a la distancia el padre y fue movido a misericordia y corrió. ¿Y qué hizo? Se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? Y lo besó. ¿Saben que algunas de las descripciones más tétricas que he escuchado de este joven rico, de este joven pródigo cuando llega, es que la condición en la que se encontraba, ¿se la pueden ustedes imaginar? ¿Será que le dio tiempo de darse un bañito después que salió del chiquero? ¿Qué condiciones estaba? ¿A qué olía? ¿Cómo estaban sus vestidos, sus trapos? Al punto que el padre se le cuelga y empieza no solo a abrazarlo, sino besarlo. Y tanto le besaba que la Biblia dice en su original era que no lo besó no solo le dio un beso, sino que no paraba de besarlo. Eso vale mucho.
¿Te has equivocado alguna vez? ¿Has cometido algún pecado? De pronto nadie lo sabe, pero has ido a Dios y allí no para de besarte. Alabado sea Dios. Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Se lo merecía? Ah, pero ¿por qué? ¿Porque era su hijo? ¿Y el otro? ¿Se lo merecía? ¿Cuántas veces nosotros no podemos también pensar, no se lo merece? A ver, ¿quién se merece misericordia? ¿El que es mi allegado y el otro? Ah, pero si está en el círculo de mi familia, merece misericordia. Si no está en el círculo de mi familia, que le caiga la ley, que sufra, porque merece lo que está recibiendo. A ver, ¿cómo manejamos nosotros las cosas? Pero ¿saben que a veces es fácil tirar la piedra cuando no es un ser cercano? Pero si es mi hijo, como que cambian las cosas. No, mis hermanos, el Señor nos llamó a tener misericordias con todos. A eso nos llamó. Si hay que aplicar la disciplina, es con todos. Mi papá tenía un dicho: lo que es bueno para uno es bueno para todos. Y bien se puede aplicar a todos. Su padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Solo porque iba con trapos inmundos? ¿Sería por eso? ¿Saben lo que significaba? Que el hecho de cubrirlo, el hecho de vestirlo, el hecho de ponerle esa ropa nueva, limpia, era un símbolo de protección. Por eso el padre corrió, porque si otro anciano de esa comarca lo hubiese visto, lo hubiesen sacado a apedrear. El padre corrió para protegerlo, lo vistió para protegerlo. Por eso le dijo: tráiganlo rápido. No se podía dar el lujo de esperar. Era rápido, pronto. Lo abrazaba, lo besaba, pero rápido lo vistió. Miren que esta versión dice: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Porque eso significaba la protección. Y no solo eso, ustedes ven que luego le dice, después de pedirle que lo vistieran y le pusieran lo mejor, el verso termina diciendo: y ponedle ¿qué cosa? Un anillo. ¿Y qué más? Calzado. ¿Qué significa un anillo? Pero si él se había llevado todo, lo había gastado todo lo que supuestamente le pertenecía, ¿y ahora qué? Ponerle un anillo era como darle un cheque en blanco, mi hermano Efraín. ¿Qué le parece? Darle un cheque en blanco. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Lo estaba volviendo a su condición original. Lo estaba haciendo hijo, con todas las prerrogativas. Ese es Dios, mis amados. Ese es Dios. Por eso le sirvo, por eso lo amo. Creo que por eso estamos aquí. Ese es Dios. Que no nos haga el enemigo cambiar de actitud, porque nosotros deberíamos amar como Dios ama. Y además de eso, el calzado. ¿Saben que eso hace la diferencia entre un siervo y un hijo? El hijo no anda descalzo. Los siervos de ese tiempo sí. La gran diferencia. Lo estaba haciendo su hijo nuevamente. ¡Qué bendición! Ponedle el anillo. Cuando abandonó su hogar,
perdió su protección, perdió su manto que solía protegerlo, malgastó todos sus bienes. Él suplicó que lo trataran como ¿qué? Como siervo, porque eso vino. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre. No soy digno de que me hagas tu hijo, sino hazme uno de tus siervos. Con eso yo te voy a pagar todo lo que gasté. Esa era la intención. Pero no era posible. Ese padre le dijo, no, sigue siendo mi hijo. Mis amados, ese es Dios. Pero ahí no todo termina y quiero terminar con el versículo 23. El 23 dijo, maten un ternero. ¿Cualquiera? No, el más gordo, el más bonito. ¿Por qué? Porque hay fiesta. El becerro engordado en esos días y en esa cultura se usaban solo para 3 ocasiones especiales. ¿Para qué ocasiones? 3. Una ocasión especial, el nacimiento. Tomaban entonces un becerro, un ternero engordado y era para la fiesta, nacimiento. ¿Cuál otra razón? La boda. Una boda, un nacimiento. ¿Y cuál era la otra razón? Cuando hacían un negocio comercial tan bueno que había que celebrarlo. Esas eran las 3 ocasiones. Pero llega este muchacho que no se había portado bien, que había sido lo oprobio, la vergüenza del pueblo, la vergüenza de la familia, y viene el padre y saca un ternero. Pregunto, ¿harías tú lo mismo? ¿Haría yo lo mismo? De pronto hubiésemos sacado el fuete, ¿verdad? La correa, el hincho, ¿cómo le dicen algunos? Yo no sé qué hubiese sacado, el palo, pero el ternero más gordo, el anillo, el calzado, el vestido más lindo, el calzado, el zapato, la sandalia para ese tiempo. ¿Qué nos ilustra Jesús con esto, mis amados? ¿Qué nos ilustra? El diablo destruye, pero Dios restaura. Alabado sea Dios. Si no, no tuviéramos esperanza. Sí, es verdad que el diablo está trabajando y que el diablo quiere hacernos daño, es verdad. Y que si nos descuidamos nos va a destruir. Sí, eso dice esta parábola. Pero yo no puedo olvidar dónde está cifrada mi esperanza. Porque si mis pensamientos es de continuo al desaliento, a que no puedo, a que el enemigo tiene más poder que Dios, ya estoy destruido. Pero Dios es Dios. Y aunque destruya a alguno de los soldados de este ejército, Dios está dispuesto a restaurar. El hijo que regresaba era un nuevo nacimiento. Por eso fue que sacó un cordero. Por eso fue que sacó un becerro, un ternero. Porque el que había muerto, dice el Padre, ha vuelto a vivir. El que se había ido, había regresado. Saben, en el reino de los cielos se hace regocijo. Uno, cuando se encontró la moneda perdida, ¿qué hizo la mujer que lo encontró? Fiesta. ¿Qué hace este hombre cuando su hijo regresa y lo encuentra y lo rescata? ¿Qué hizo? Una celebración. El reino de los cielos es una gran celebración cuando un hijo regresa. Quiere decir que hay tristeza cuando se va, pero hay gozo cuando vuelve. Si vienes a Dios, Él te va a tratar como nunca, ¿qué cosa? Como si nunca, ¿qué cosa? Eso solo lo hace Dios, ¿verdad? Porque como que el ser humano ahí sigue. Si lo hizo una vez, lo va a hacer la segunda. No se puede confiar. ¿Así pensamos? Así pensamos.
Gracias a Dios que Dios no piensa como nosotros. ¿Cuántos serían destruidos si Dios pensara como nosotros? Pero Dios ama tanto, Dios ama tanto, que te trata como si nunca hubieses pecado. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Quién te puede tratar como Dios? Vale la pena Dios. ¿Por qué? Porque te ama. Y cuando dice que te ama con amor eterno. Ese amor que nunca deja de ser. Ese amor que te sigue amando aunque tú lo desprecies. Es amor eterno. Punto. Te ama al punto de volverse loco por ti. Mira lo que hizo. Correr a buscarte, una locura. Hacer una fiesta y recibirte con pompas y platillos, es una locura. Loco de amor está Dios por sus hijos. ¿Tú valoras eso? Para mí es grande. Si Dios tuviera una cartera, posiblemente dentro de ella tendría una foto tuya. ¿Tú cargas foto en tu cartera? ¿No? Yo sí tengo alguna. Recuerdo una de mi esposa hace muchos años, ahí la tengo. Dios tendría una foto tuya. ¿No es lindo? Es maravilloso. Hagamos una gran fiesta. Hagamos una gran fiesta. Y yo quiero terminar allí. Tendría otras cosas que mencionar, pero voy a terminar aquí. ¿Por qué? Porque creo que aquí está el epílogo de esta historia. Y es que Dios se alegra, Dios se enloquece de amor cuando alguien que ha fallado deja que el Espíritu Santo haga su trabajo y vuelva arrepentido, cambiado, porque Dios se va a encargar de seguir haciendo esa obra. No nos abandona. Si tenemos esa mente, si tenemos ese compromiso de amor, esta iglesia, mis queridos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nunca va a fracasar. Porque es la niña de los ojos de Dios. Yo quiero darle gracias a Dios por esto. ¿Quisieras tú darle gracias al Señor? Dice, gracias Señor porque me amas tanto, gracias porque me has perdonado, gracias porque no me lo estás señalando todo el tiempo, gracias porque en ti tengo esperanza y gracias por esa gran celebración en la que vamos a participar muy pronto, porque cuando Jesús venga vamos a un banquete de bodas. A Dios le gustan las fiestas, porque es para celebrar el nacimiento o renacimiento, lo que sea. Pero Dios se goza con el triunfo de sus hijos.